Ok. Ajá. Buenos días, yo soy Santiago Pietri y yo les voy a hablar sobre las plantas hidrófilas y el problema de los manglares. Ok, ¿qué son las plantas hidrófilas o higrófilas? Son plantas semiacuáticas de mares, ríos, estanques o charcos. ¿Por qué digo plantas semiacuáticas? Porque a diferencia de las plantas que son completamente acuáticas, estas tienen que estar arraigadas al suelo. Por eso es que se encuentran en zonas como ríos, estanques, charcos o lagos. Sin embargo, también pueden estar en zonas, en mares de baja profundidad. Ok, en que estas se dividen en varios tipos. Plantas anfibias o palustres, que estas pueden ser las de tipo A o tipo B. ¿Qué pasa? Estas plantas son prácticamente como cualquier otra planta normal, ya que se encuentran completamente en el suelo y lo que tienen es una pequeña parte sumergida en el mar. Bueno, no en el mar, ya que estas se encuentran en zonas estancadas específicamente, como en lagos o ríos de las partes de afuera, pues por donde no transcurre el agua muy rápido. Ok, estas no tienen que estar necesariamente en el agua el 100% del tiempo, ya que como podemos ver aquí, estas plantas también pueden estar por arriba del mar. Sin embargo, sus raíces tienen que estar en tierra que sea muy húmeda, es decir, que tenga transcurso de agua todo el tiempo. Por eso es que se considera una planta hidrófila, a pesar de que pueda estar, de que su tallo no tenga que estar sumergido en el agua, pero sus raíces sí, en la tierra pues. Ok, ¿qué medidas adaptativas tienen estas plantas? Bueno, por supuesto, al sus raíces necesitar estar conectadas a la tierra, su tallo de vez en cuando, debido a los movimientos del agua, es sumergido. Hay veces que pueden llegar a sumergirse por completo. Sin embargo, esta tiene la medida adaptativa de que en su tallo y en sus hojas tienen menos clorofila y más aranquimia, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero básicamente le quitan espacio a la clorofila para darle espacio a la arenquimia, que son como los espacios por donde se absorbe el oxígeno, y así les sea más sencillo, a pesar de la oscuridad y a pesar del agua y a pesar de todo lo que lo tape, les sea más sencillo absorber oxígeno. Ahora, después están las plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes, que son como las que tenemos aquí en la C y aquí en la D. Ok, estas plantas también están conectadas al suelo y pueden tener dos tipos de hojas. Pueden tener hojas como estas, que están debajo del agua, ¿no? Y son básicamente como una hoja acuática por la cual también absorben nutrientes. Y luego tienen hojas como estas, que son flotantes, que están que están flotando por arriba del lago, pues por donde estén. Estas también son de aguas estancadas, de poco movimiento, como lagos, sobre todo lagos, más que todo. Aunque también este tipo de plantas se encuentran mucho en zonas tipo como en los zoológicos, las suelen poner allí ya que se suelen adaptar muy bien a ese medio. Estas plantas tienen un tallo que es básicamente como una raíz, ya que es un tallo delgado que se mueve mucho, sin embargo no tiene ninguna función de raíz, sigue siendo un tallo. Ahora, estas hojas que tienen ellas aquí, que son las hojas que flotan, son hojas heterofilias. ¿A qué me refiero con hojas heterofilias? Es decir, que tienen partes hidrofilias por debajo y partes mesofílicas por arriba. O sea, para ser un poco más específico, las hojas son como si tuvieran características de hojas de tierra por arriba y de hojas de agua por abajo. De eso lo haremos un poco mejor en la próxima lámina. Ok, tenemos plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas, que son como el tipo E y el tipo F. Ok, en esa imagen se ve que esas plantas están muy profundas. Sin embargo, esta no es así. Estas son plantas más que todo de los charcos y de los estanques. Estas sí no se encuentran ni en lagos ni en ríos, ya que como medida adaptativa, tienen hojas muy pequeñas que les permite absorber oxígeno. Hay algunas personas que al verlas las confunden con algún tipo de moho, pero no es así. Son plantas, ya que están conectadas a la tierra y absorben nutrientes y se multiplican como cualquier otra planta. La podemos ver incluso en charcos que tienen mucho tiempo de alta profundidad y estas están así. También pueden estar en alcantarillas y en muchos otros tipos de lugares que sean de estas características de aguas que no se mueven, por decirlo así. Ok, luego tenemos las plantas acuáticas libres, sumergidas y flotante libre. La libre sumergida es esta que tenemos acá y la flotante libre es esta que tenemos acá. Ok, estas plantas tienen unas especies de raíces estabilizantes que no están conectados a ningún tipo de mar, ningún tipo de tierra, perdón, que les permite mantenerse estables y por supuesto también absorber todos sus nutrientes de allí. Estas plantas tienen un tipo de reproducción conocido como hidrofilia, del que hablaremos un poco más adelante. De hecho, no solo estas, hasta aquí atrás, todas estas plantas utilizan la hidrofilia, pero, entonces estas raíces las mantienen estables y no sé qué, y les permite flotar. ¿Qué pasa? Que estas plantas, por este mismo tipo
de reproducción y hidrofilia, y además gracias a sus características de que ellos tienen que estar conectadas al suelo, suelen colarse mucho en los zoológicos. Por ejemplo, cuando tú tienes unos animales que tienen que estar mucho tiempo en agua, como las aves, por ejemplo, que necesitan bañarse y no sé qué, estas plantas suelen colarse en ese tipo en ese tipo de estanques, por decirlo así, porque son estanques. Por la hidrofilia, el viento lo lleva y le llega a estar ahí. Por eso es que se ve mucho esa planta. De hecho, a veces no la suelen quitar, ya que suele ayudar la planta a alimentarse de los mismos desechos, los animales que se encuentran ahí, y básicamente mantiene el agua limpia. Y no hay que plantarlas ni ningún tipo de nada, suelen aparecer solas. Ok, ahora, especifiquemos un poco las adaptaciones de las hidrófilas. Ok, como habíamos hablado antes, tienen las hojas heterofilias, que son mesofílicas por arriba y hidrofílicas por abajo. Es decir, como si fueran hojas de tierra por arriba y hojas de agua por abajo. ¿Qué pasa? Estas hojas aquí, por arriba, tienen esta parte que tiene una epidermis alaxial y una parenquimia empalizada que al ser bastante gruesa le permite flotar y le permite absorber todos sus nutrientes como cualquier otra planta normal. Sin embargo, esta hoja por debajo tiene una epidermis alaxial y una arenquimia con una cámara libre, es decir, que tiene características hidrofílicas. ¿Qué es lo de la arenquimia? Son básicamente los espacios que se encuentran por aquí que le permiten absorber mucho más oxígeno a la planta. Y por esta misma parte de abajo se encuentra el panecillo de conducción, el ansencillo de conducción, es decir, por donde envía todos los nutrientes a la planta en general. Ahora, hablemos de la hidrofilia, que tanto estábamos esperando. La hidrofilia es básicamente un tipo de reproducción que tienen estas plantas. Ellas en sus raíces, ¿no? Un espacio entre sus raíces y su tallo, acumulan todo el polen, por decirlo así, ¿no? Y las plantas masculinas liberan ese polen, y es un polen como bastante grueso y muy poco denso, es decir, que es muy fácil que flote. Y bueno, se puede, entonces se empieza a dispersar por todos los lagos de esta forma, como vemos aquí. Cuando uno ve un lago así, uno piensa que es un lago sucio, que es un lago tóxico, pero no, lo que pasa es que las plantas se están reproduciendo en ese momento. Todas están soltando sus esporas, ya que cuando uno lo empieza a hacer, las hormonas obligan a las otras plantas a que lo hagan también. Por eso es que se acumula mucho. Entonces, básicamente los movimientos de agua permiten que todas estas esporas floten y caigan en algún otro tipo en un tipo de planta femenina y se puedan reproducir así. Pero como mencioné antes, este tipo de polen es muy suave y muy fácil del que flote, por lo que también lo puede llevar el viento y lo puede hacer caer en cualquier otro lado, ¿no? Y lo va a caer con una parte femenina y con una parte masculina, y como dijimos, que aparezca en cualquier otra zona, como la del zoológico, como el ejemplo que habíamos mencionado. Ok, ahora sí, hablemos de los manglares. ¿Qué son los manglares? Los manglares es un área biótica o bioma, perdón, es un área biótica o bioma formada por árboles muy tolerantes a las sales. En la zona intermedia cercana a la desembocadura de cursos de agua, dulce en latitudes tropicales o subtropicales. Ok, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de mangles, porque son mangles, que son lo de las especies de los manglares, aquí en Venezuela los tenemos en dos tipos. Manglares blancos o Lauxinaria rancemosa y manglares rojos o Ribosora mangli. ¿Qué es lo que pasa? Que los manglares blancos son los que se encuentran en las zonas como los ríos de Apure, incluso en las partes de Orinoco, porque son completamente agua dulce. Pueden tener pasos de agua salada, ya que son manglares y resisten el agua salada. Sin embargo, se caracterizan nada más por estar en las partes de agua dulce. ¿Qué pasa? Este tipo de manglares tienen mucha competencia de luz, por lo que suelen ser muy altos, suelen ser manglares altos. Al contrario, los manglares rojos son los que se encuentran en las zonas más saladas. Sin embargo, por supuesto, también tienen pasos de aguas dulces, pero son los que se encuentran en las zonas más saladas. Y gracias a que estos no tienen una competencia, sino que más bien buscan que todos crezcan de forma acumulada, estos al igual crecen de forma acumulada, pero con una competencia. Estos no, estos son un ecosistema completo, que se ayudan todos entre sí y se acumulan para crecer juntos, por decirlo así. Por eso es que están acumulados. Y se encuentran nada más en las aguas saladas. Como por ejemplo, en el Parque Nacional Morrocoy tenemos una gran cantidad de mangles rojos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué unos pueden vivir en aguas dulces y otros pueden vivir en aguas saladas, y por qué no los dos pueden vivir en las mismas? Bueno, ¿por qué? Estos tienen algunos la capacidad de filtrar y otros la capacidad de absorber. En el caso del mangle blanco, ¿no? Este tiene la capacidad de absorber el agua y regular la cantidad de sal que se encuentra en su organismo, por decirlo así, liberándola a través de sus hojas. Es decir, si ellos están en agua dulce, pero llega un momento que hay un paso a agua salada y absorben más sal de la que necesitan, estos envían toda la sal a las hojas que menos utilicen para después expulsarlas y así expulsar toda la sal de esa forma.
Entonces es por eso que estas plantas no pueden vivir en las zonas muy saladas, como hoy el mangle rojo. ¿Por qué? En una zona tan salada como la que vive el mangle rojo, tendría que liberar todas sus hojas y no podría vivir. Sin embargo, ¿qué pasa con el Ribosora mangle? ¿Qué pasa con el mangle rojo y por qué puede vivir en aguas saladas, pero por qué no lo vemos en agua dulce? Bueno, verán, al igual que el mangle blanco, tiene la capacidad de liberar las sales a través de sus hojas. Pero ¿cómo se mantiene? ¿Cómo sigue teniendo hojas? Bueno, porque este tiene la capacidad de filtrar el agua que se encuentra a través de sus raíces. Todas sus raíces han evolucionado y se han adaptado para que tengan una especie de capas que van aumentando y aumentando y aumentando, y cada vez que van filtrando también se van gastando, y entonces así, cuando absorben el agua con sal, esta pasa por todo este tipo de capas de sus raíces y llega hasta el organismo mucho más filtrada. Sin embargo, por supuesto no se puede filtrar al 100%, todavía queda un poco de salinidad, por lo que tiene la misma capacidad que mencionamos antes de liberar la sal a través de sus hojas. Por eso es que, por lo menos, si alguno de ustedes ha ido a Morrocoy, podrá notar que siempre hay muchas hojas verdes, no, marrones, secas, flotando por allí. Bueno, eso es porque los mangles la botan para administrar su sal. Ok, crecen de forma popular, ya lo habíamos mencionado. Ok, ahora, alguna otra medida adaptativa que me hubiese gustado mencionar, que aquí en Venezuela no la vemos, porque aquí en Venezuela no sucede. Esta pasa en los mangles de Japón, que también son mangles rojos, que también se encuentran en zonas saladas, pero en zonas saladas que tienen mucho movimiento, que tienen mucho cambio. Entonces, vamos a explicarlo. En un suelo arcilloso o lodoso no existe el oxígeno, puesto que los granos están demasiado juntos para permitirlo, y por lo tanto generalmente las plantas no pueden sobrevivir, excepto algunos afortunados como los árboles de mangle que se encuentran allá en Japón, que los manglares son capaces de desarrollar raíces que crecen fuera de la tierra, del suelo hacia arriba. Esto es llamado gradotipismo negativo, como los, como los neumatóforos, o de arriba hacia abajo, es decir, de la planta al suelo, llamado gradotipismo positivo. Como en el caso de las raíces, el área del mangle rojo, la superficie de todas estas raíces está cubierta por unas estructuras especializadas llamadas lenticelas, que son unos poros que permiten el intercambio gaseoso y que abren y cierran de acuerdo a la inundación presente. Ok, una aclaración. Las lenticelas no tienen nada que ver con las capas que mencionamos antes de raíces. No, las lenticelas son unos poros que permiten el intercambio gaseoso. Es decir, ¿qué pasa? El gradotipismo negativo es la capacidad que tienen este tipo de mangles para hacer que sus raíces, en lugar de crecer hacia abajo, crezcan hacia arriba y puedan absorber un poco más de oxígeno. Porque, como había mencionado, este tipo de mangles viven en una zona con muchos movimientos de agua. Es decir, que viven en una tierra que cuando hay mucha agua se expande y se le puede absorber oxígeno, pero cuando el agua se va, el agua se acumula, se sedimenta y queda muy comprimida como para absorber oxígeno de esa tierra o cualquier otro tipo de nutrientes. Por lo que estas tienen sus raíces que crecen hacia arriba, ¿no? Y entonces las lenticelas, cuando ven que no hay agua, se abren y empiezan a tratar de absorber todos los nutrientes posibles del aire. Sin embargo, no es que todas sus raíces crezcan hacia arriba. Estas también tienen el gradotipismo positivo normal, en el que sus raíces crecen hacia abajo para que cuando llegue el agua también puedan absorber los nutrientes de abajo. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de la importancia de los manglares. Esto es un tema que me pareció muy importante poner, ya que los manglares tienen la capacidad, al estar muy acumulados y hacer como una especie de laberintos, tienen la capacidad de frenar las fuentes olas que podrían perjudicar el ecosistema que se encuentra bajo sus raíces o incluso después de sus raíces. ¿Por qué? Porque llega el agua a gran velocidad y al chocar con todos estos manglares e irse frenando poco a poco, básicamente se pierde la fuerza. Por eso es que estos ecosistemas suelen ser tan positivos, por decirlo así, y tan eficientes, ¿no? Otra cosa súper importante es que debido a las características de estos biomas, son más capacitados para absorber el carbono de aire, incluso más que los bosques, ya que, como dijimos, estos mangles, en lugar de hacer competencia porque unos crezcan más que otros, se ayudan entre sí, no se ayudan, sino que como la misma naturaleza de ellos, crecen entre unos con otros, ¿no? Sin tener que perjudicarlo a ninguno. Entonces están muy acumulados y con muchos ecosistemas debajo de ellos. Es decir, que tienen una capacidad de absorber un 12% más de carbono más que cualquier otro bioma, ¿no? Y además, como habíamos mencionado antes, este puede frenar las fuertes olas. Entonces protegen los ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral, ya que los arrecifes de coral se encuentran en zonas de mares, ¿no? Que tienen baja superficie. Por eso es que los mangles rojos se suelen acomodar por aquí para aprovechar la salinidad y lo dulce que puede estar por allí.
Entonces, básicamente los mangles son muy importantes. Esto os lo hay que decir. Este es un ecosistema prácticamente perfecto. Es el ecosistema más importante que hay en el mundo. A mí, por lo que yo he investigado y por lo que he dicho, hay muchos científicos que dicen que el manglar es incluso más importante que el bosque, ya que como dijimos es el que más absorbe oxígeno y es de los que más, el que más absorbe dióxido de carbono, perdón, y es de los que más botan oxígeno de todos. Muchísimas gracias por su atención.